nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús, el Cristo de la gloria, te damos infinitamente gracias por tu amor, tu misericordia, y te pedimos, Señor, que en esta noche envíes tu palabra apostólica, profética, magistral, pastoral. Por eso, bienaventurados los que sin ver creyeron, aunque sí hemos visto milagros de parte de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos decimos amén? Envía el fuego de lo alto, Señor, ese fuego purificador, ese fuego que santifica nuestras vidas, para que nosotros estemos limpios, preparados, equipados, Señor, y que nuestra casa esté siendo edificada, que nuestra familia esté siendo preparada. Por eso, hermano, la importancia que tú conozcas a Dios y que Dios te conozca a ti y que te conozca por nombre. Y los que designó David en sus días, ellos llevaban el arca, ¿verdad? Cuando, digamos, se tenía que trasladar en medio del desierto, o bien cuando David la estaba trasladando, la llevaban ahí. Y entonces fíjese que podían estar cerca del arca, cerca de la presencia. Pero una vez el arca era colocada en su lugar, ya la cosa cambiaba totalmente. Y entonces el arca pasaba por el atrio, pasaba por el lugar santo, hasta que la colocaban en el lugar santísimo. Pero cuando el arca estaba en el lugar santísimo, las cosas cambiaban. Eso quiere decir que Dios está, porque entonces ya la presencia de Dios, hermano, la gloria de Dios se manifestaba de una manera diferente. Se manifestaba la Shekinah de Dios. Entonces eso quiere decir que nosotros tenemos atrio, lugar santo y lugar santísimo dentro de nosotros, porque usted es el templo, ¿verdad que sí? Usted es el templo. Entonces, pero cuando el arca, figura del pacto, figura de la presencia de Dios, es colocada en el lugar santísimo, las cosas van a cambiar. Por lo menos, no sé si usted me está entendiendo o no. Por lo menos la pastora dijo amén. ¿Por qué le digo eso? Porque a veces tenemos la presencia de Dios, pero todavía estamos en el atrio. Otros ya están entrando, hermano, en esa relación linda, preciosa, y están llevando esa presencia al lugar santo. Pero cuando, hermano, el arca es colocada en el lugar santísimo, y entonces ya los ministros ya salen así del lugar santísimo, estoy hablando en esos dos tabernáculos, entonces la cosa cambiaba, porque entonces solamente el sumo sacerdote, y una vez al año podía entrar ahí. Ya no era cuestión de que cualquiera podía entrar ahí. ¿Y quién es el sumo sacerdote, hermano? Es Cristo. Entonces, Dios quiere llevarnos a esas dimensiones de presencia. No sé si ya tenemos en los visores, ya tenemos, todavía no. Aleluya. Bueno, oremos. Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús, te damos infinitamente gracias por este privilegio hermoso, maravilloso, que nos permite, Señor, de adentrarnos en tus pensamientos y poder contemplar por un momento el lugar hacia donde tú quieres que llevemos tu presencia en nuestra vida. No queremos seguir siendo hombres y mujeres de atrio, aunque el atrio es hermoso, porque mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es hermoso estar en el lugar santo, donde está el candelero y donde están los panes, donde podemos acercarnos al altar del incienso. Pero queremos entrar, Señor, a esa dimensión del lugar santísimo.
Permite, Señor, que por tu gracia podamos colocar tu presencia en ese lugar en nuestra vida, Señor. Y que desde ahí tu gloria se empiece a manifestar de una manera hermosa y preciosa para irradiar tu luz admirable en nuestras vidas. Porque escrito está que en tu luz veremos la luz. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede darle una ofrenda de palmas al Señor en esta noche. Amén. Entonces yo le puse a este tema obediencia en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Y dice, así que podemos medir el amor que sentimos hacia los hijos de Dios. Fíjese cómo dice esta Biblia al día. La BAD. Podemos medir el amor que sentimos hacia los hijos de Dios. ¿Cuánto quiere saber cuánto ama usted a los hijos de Dios? Como que le pongan el termómetro, ¿verdad? A ver cómo está usted en su amor a los hermanitos. Y entonces le ponen el termómetro y dice a los hijos de Dios, hermanos nuestros en la fe, por el amor que sentimos hacia Dios. Por el amor que sentimos hacia Dios. Entonces, entre más amamos a Dios, entre más amamos al Señor, pero mire pues, no de palabra, sino con hechos, porque el amor se demuestra con hechos. Entonces, amar a Dios, hermano, tiene que ver con tener esa relación personal con Él, esa relación íntima con Él, aprender a tener lugar secreto, aprender, hermano, a encontrarnos cara a cara con el Dios invisible, aquel que lo llena todo en todo, y entonces alabarlo y adorarlo en lo secreto, hablar con Él ahí, porque orar es hablar con Dios. Entonces, aprender a encontrarnos con Él en su palabra, con su espíritu, y entonces, hermano, ahí es cuando nosotros demostramos a Dios que lo amamos en lo íntimo. Pero dice la Biblia que si nosotros amamos a Dios en lo íntimo, Él va a traer una recompensa en público. Y eso quiere decir que vamos a tener una buena relación con nuestros hermanos, con los hijos de Dios. Pero no termina ahí el pensamiento, sino que dice Dios y la obediencia que le rendimos. Entonces, hermano, podríamos que es la obediencia. Ayer en la noche estuvimos enseñando que iba de la mano con la obediencia que Abraham iba a manifestar. Y cuando Abraham entregó, hermano, lo que más, ¿verdad?, lo que más amaba, entonces la obediencia de él llegó a un punto de Dios. Y la bendición de Dios lo bendijo, hermano, engrandeciéndole su nombre. Y además de eso, dice que Abraham, así dice la Biblia, ¿verdad? De cierto te bendeciré. Y dice la Biblia que Dios, hermano, interpuso un juramento, no habiendo otro mayor que él, juró por él mismo, de cierto te bendeciré. Y esa bendición es una herencia que pasó a Isaac, pasó a Jacob, a las 12 tribus y llegó hasta la tribu de Judá. En Cristo Jesús llega también a nosotros, porque la Biblia dice que usted y yo somos hijos de Abraham, según la fe. ¿Cuántos decimos amén? Entonces hay una bendición, pero la bendición de Dios dice que no añade tristeza con ella. Quiere decir que la bendición de Dios, hermano, va con demostrarle a Él que le amamos y con la obediencia. Entonces Abraham demostró a Dios que lo amaba cuando empezó a salir de Ur de los Caldeos, pero llegó a Canaán y empezó ahí su lucha, su abundar otra vez en el mismo mensaje. Pero bendición igual a obediencia. Entonces la medida de obediencia determina el
día de ayer. Porque sentimos hacia entonces, yo empecé a ver la experiencia que nosotros tenemos que desarrollar. Primera, amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Fíjese qué tremendo. Entonces, amar a Dios, ¿cómo demuestro yo que amo a Dios? En que obedezco. ¿Aló? Pregúntele usted al que tiene a la par, ¿obedece usted los mandamientos de Dios? Dígame, ahora dígame los 10 mandamientos. Ya me los veo. Pero yo le puedo echar una manita. Se lo voy a resumir en 2. Amar a Dios por sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas. Amarlo con todo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Y esto no es gravoso, dice una versión, esto no es difícil. Porque el que es hijo de Dios puede vencer el pecado. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos hijos de Dios están venciendo el pecado aquí? Amén. Y las inclinaciones al mal, confiando en la ayuda que Cristo puede ofrecerles. Ahora, pregunto, ¿cómo nos ha ofrecido el Señor esa ayuda? ¿Cómo nos ha ofrecido Dios esa ayuda en Cristo? ¿Quién es el ayudador? ¿Quién es el consolador? ¿Quién es el paracleto? Es el Espíritu Santo, el bendito Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Ok, entonces el Espíritu Santo se manifiesta en sus ministros, en los 5 ministerios. Y por eso es la ayuda que Dios ha dado, porque dice que fue la mano que dejó el Señor para equipar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, 2 tareas bien hermosas. Entonces, Efesios capítulo 6, verso 1 dice, hijos, entonces mire el mandamiento, mire ahora los mandamientos. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. ¿Cuántos hijos sabemos aquí que todavía tenemos bendición de tener a nuestros papaitos vivos? Entonces aquí hay un mandamiento. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá. Esa no me la sé muchito, pero ahora, ¿qué tanto es usted obediente? ¿Qué tanto obedece usted a su papá? Ahora, por supuesto, si su papá le dice, mira, mijo, echémonos unas frías. Y no está hablando de Coca-Cola, hermano, o de cualquier bebida. Entonces usted no lo va a obedecer. ¿Aló? No lo va a obedecer. Pero tiene que ser obediente en las demás cosas, no en las cosas de pecado, por supuesto. Entonces, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Fíjese, eso es justo delante de Dios. Y en Hebreos capítulo 13, verso 17 dice, obedezcan a sus guías espirituales. Otra versión dice, obedezcan a sus pastores y sométanse a ellos, porque su trabajo es velar por las almas de ustedes y a Dios han de dar cuenta de esto. Permítanles dar cuenta de ustedes con alegría. Entonces el Señor viene y pregunta, ¿y cómo se está portando el hermano fulanito? Bien, Señor, mira que es esa tu ovejita, así que antes era expediente secreto X, ahora va por la expediente A. Entonces, qué rico, va a poder dar buen informe, buenas noticias de cada uno de ustedes. Pero a veces, hermano, a veces, hay hermanitos que son cardíacos. Aunque usted no diga amén. Porque a lo mejor usted fue uno de ellos.
a lo mejor. Una hermanita que era cardíaca. Entonces, dice aquí, permítanles dar cuenta de ustedes con alegría. ¿Y cómo está la ovejita Rosita? Ah, esa Rosita, Señor. Calidad, Señor. Calidad, Señor. ¿Y cómo está el hermano Margarito? Perdón si hay alguien con ese nombre, hermano, pero así le decía yo a un hermano que no viene aquí, pero así le decía yo. Hermano Elfido sabe ahí la historia. Entonces, hermano, calidad, está bien portado, Señor. Qué alegría, Señor. Pero ¿y si no se está portando bien? Dice que va y no con tristeza. ¿Y cómo está la oveja? Ay, Señor. Fíjate que no está siendo obediente, Señor. Y entonces, hermano, con pesar, ¿verdad? Porque si no, ustedes también sufrirán, dice hermano. Qué cosa más tremenda, ¿verdad, hermano? Ahora, cuando dice, porque si no, ustedes también sufrirán, ¿a quién se va a referir? ¿A la oveja o al ministro? A los dos, ¿verdad? Así mejor empatamos el partido, a los dos. Bueno, ahí después analizamos gramaticalmente el pasaje, ¿ok? La BPD 2 de Corintios, capítulo 10, verso 6 dice, y estamos dispuestos a castigar cualquier desobediencia una vez que ustedes lleguen a obedecer perfectamente. O sea, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, hermano, a Dios le gusta lo perfecto. Por eso es que vamos siendo perfeccionados en el amor, ¿verdad? La fe también es perfeccionada, pero ahora, hermano, yo me encuentro con que la obediencia tiene que ser perfeccionada. Ahora, ¿qué tan obediente era usted cuando usted vivía con sus papaitos? ¿De 0 a 100? Aquel entonces era 51, ¿verdad, hermano? Ahora sería 61, pero... Y el resto, por abonos, en cómodas mensualidades, en bisacuotas, ¿verdad, hermano? Pero si no pudiste en la casa, si no pudimos en la casa de nuestros padres, porque me voy a incluir cuando llegue el evangelio, porque a veces sí nos tocó que sacarles canas verdes a nuestros papás, hermano. Al menos yo, usted no sé. Ahí se ministra otro día. Entonces, Dios lo trajo a su iglesia para que usted aprenda obediencia. Pero tal vez cuando vino y venía con 61, digamos, si no es que venía en rojo. Y entonces el Señor lo trajo aquí para que aprenda. Pero dice que hay que aprender obediencia. Se aprende, es algo que se aprende. Hay dos maneras de aprender: con anestesia y sin anestesia. El que escoge es usted. Como vi la otra vez, hermano, hay una persona sentada en una silla de un dentista. Y entonces le van a trabajar ahí y dice, bueno, ¿cómo quiere? ¿Con anestesia o sin anestesia? Con anestesia, dice. Mire, tenemos de 100 y tenemos de 50. Dice. Ah, no, de 50 definitivamente, le dijo. 100 muy caro, le dijo. Entonces alcanza un garrote, hermano. Para adormecerlo un poco, hermano. Entonces, de todos modos, hermano, mejor que le hubieran aplicado. Entonces la obediencia, hermano, no la anestesia, sino que la obediencia tiene que llegar a perfeccionarse en nosotros. Porque Dios, hermano, quiere hacer de nosotros un ser perfecto. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, mire pues, Hebreos capítulo 5. Jesús, fíjese pues, aún Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que aprender por experiencia lo que es obedecer.
Cuando la obediencia implica sufrimiento. Ay, pastor, ahí sí la cosa se puso seria. ¿A quién le gusta sufrir, hermano? Nadie va a decir ni siquiera regáleme 5 len de sufrimiento, porque no nos gusta. Pero el sufrimiento, hermano, lleva a un perfeccionamiento. Ahora, Dios te ama. Dios nos ama, hermano. Dio lo mejor de Él para demostrarnos que nos ama. Entonces, yo me recuerdo que en un retiro estaba un predicador y hermano, y entonces él hablaba del cincel y el martillo para tallar la piedra, porque usted tiene que ser piedra viva, pero tiene que ser tallada aquí abajo, porque allá arriba ya solo la van a poner en el lugar que le corresponde, y ahí va a quedar cabal. Si es columna, si es bloque para la pared del edificio, no sé, pero dice que todas las piedras conformamos un templo vivo, dice la Biblia. Se lo explico porque veo que me queda viendo así, como así de piedra. Bueno, entonces, el asunto es que el cincel y el martillo se oyen aquí abajo. Allá arriba dice el Señor que no se va a oír ya, ahí ya producto terminado. Entonces, el golpe del cincel le dolerá a la piedra. ¿Qué dice usted? Si la piedra pudiera decir, ay, y estamos siendo tallados, labrados como piedras vivas, sí duele. Pero el asunto, hermano, es que el cincel no es autónomo. El martillo tampoco. Y hay una mano poderosa que está por encima de cualquier mano, que no va a permitir dar un golpe más allá de lo que tú puedes soportar. Porque Él lo hace con amor. La obra de perfeccionamiento, hermano, va siendo hecha con amor. ¿Por qué? Porque usted es su amada iglesia. Usted es su amada esposa de Cristo, hermano. Entonces, ¿cómo va a permitir el Señor que te desfiguren de una vez de tan duro que te dieron? Él no lo va a permitir. Hablando del trato de Dios para que nosotros alcancemos la perfecta obediencia. Entonces, te puede disciplinar, sí, pero no más allá de tus fuerzas. Yo me recuerdo, hermano, de aquel hombre que tenía su carro y que entonces vino usted ya sabe, ahí vino el niño, la niña, no sé qué, y agarró el carro, hermano, y lo rayó todo. Y cuando llegó el papá, le dio una en las manitas, hermano, que le golpeó severamente las manitas. Cuando llegó al hospital, hermano, las manos se le cangrenaron y hubo necesidad de amputárselas. Y dice que esa niña decía, papito, papito, te prometo que ya no lo vuelvo a hacer, te prometo que ya no lo vuelvo a hacer, pero devolveme mis manitas. Entonces, Dios no va a obrar así. Dios te va a dar y en el lugar que es más adecuado, ¿verdad? Pero no te va a causar daño. Ahora, dependiendo, hermano, dependiendo del propósito de Dios, así va a ser el trato también. Porque si no, mire lo que le pasó a Job. Entonces, mire, nosotros somos seres trinos, espíritu, alma y cuerpo. Y entonces, la obediencia tiene que ser perfeccionada en el cuerpo, tiene que ser perfeccionada en el alma y tiene que ser perfeccionada en el espíritu. Porque somos seres trinos. Entonces, cuando nuestro ser interior, hermano, está vacío, entonces hay una muerte espiritual. Y esa muerte espiritual es por el pecado que heredamos. Porque la Biblia dice que por cuanto un hombre desobedeció, todos salimos pecadores. ¿Aló? Así dice. Por cuanto Adán pecó, todos nosotros salimos con el mismo defecto. Pero por la bendición de un hombre, Jesucristo, Dios y hombre, fue obediente y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Biblia que nosotros alcanzamos llegar a ser justos, rectos, enderezados, perfectos. Entonces, además del pecado, creencias erróneas, cosas que nosotros, hermano, en nuestra propia vida damos por sentado
que es una verdad absoluta, cuando la verdad absoluta se llama Dios y tiene que estar respaldado por su palabra. Hoy, por ejemplo, me mandaron un link ahí de aparece Biblia de 1500 años, donde aparece la epístola de Bernabé, y dice Bernabé que Jesús no fue a la cruz. Quémela Biblia esa, pues. ¿Aló? ¿O no? Porque se está diciendo una cosa que no es verdad, porque, hermano, y si Cristo no fue a la cruz, entonces van en nuestra fe, dice la Biblia, hermano. Si Cristo no murió y resucitó, entonces nosotros, hermanos, dice la Biblia que somos los más dignos de lástima. ¿O no? Porque entonces no hay resurrección. Que el Señor reprenda, hermano. ¿O usted va a resucitar o no va a resucitar? Aleluya, denle una ofrenda de palmas al Señor, porque sí vamos a resucitar, y Cristo fue a la cruz del Calvario. Aleluya. Entonces, eso provoca que en el alma hayan conflictos y esquemas mentales erróneos, fortalezas de pensamiento. Y eso trae como consecuencia que el cuerpo se enferma, alteraciones psicosomáticas, etc. Entonces, mire pues, la obediencia en el cuerpo. 1 Corintios 9:27. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme. Dice la Dios habla hoy. No sé cómo dirá su Biblia. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en obediencia, dice otra versión. ¿Perdón? Entonces, hermano, Pablo le dieron el privilegio de llevarlo al paraíso y al tercer cielo. Y de ahí, hermano, él dijo, no, yo sí quiero regresar ahí donde me llevaron. Y voy a correr la carrera de tal manera que voy a tener que poner a mi cuerpo en obediencia. Ahora yo le pregunto, ¿cuesta poner el cuerpo en obediencia, sí o no? Mire, pregúnteme a mí. Cuesta, hermano. Unas tostaditas, pastor, con carnita. Unos chuchitos, unas tajaditas, unos tamales, un cheesecake, hermano. ¿Qué hace uno, pues? Gracias a Dios, ¿verdad, hermano? Pero sí cuesta. Entonces, Pablo dice, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. Dice, no sea que yo después de haber sido heraldo, predicador, venga a ser descalificado. Entonces, mejor le enseño aquí. Fíjese pues, esa palabra golpeo mi cuerpo, esa palabra jupopiazo. ¿Qué palabra, verdad, hermano? Suena así como sopapo, pero bueno. Jupopiazo, compuesto y derivado de golpear bajo el ojo, abofetear o inutilizar a un antagonista como pugilista. Entonces, hermano, es como Rocky peleando contra el ruso, hermano. Y ahora que los rusos están pilas, hermano, le va a tocar duro a Rocky para poder. Y entonces, hermano, él le tiene el ojo que ya mero se le sale, hermano. Y entonces dice, no, agárrame porque le voy a dar. Y hermano, ya no se podía ni sostener en las cuerdas, hermano. Y más porque le va tan, tararán, tan. Y entonces yo creo que le dieron espinaca a Rocky, hermano. Esos gringos. Y total, hermano, es como enfrentarse así. Pero mire, hermano, es una lucha de vida o de muerte. Y Pablo lo sabía perfectamente. Y por eso él se pone como ejemplo. Por eso él dice, imíteme a mí. Yo miren cómo cargo el ojo, decía él, porque se daba, hermano, en ejemplo. Es un ejemplo. Pero él, hermano, dice aquí, abofetear, golpear bajo el ojo.
¿A usted alguna vez le dejaron el ojo morado? Hermano, o usted dejó. No, yo dejaba, pastor, así va a ser. Y lo peor es que el papá le decía: cuidadito y venís aquí que te sopapearon, porque aquí te voy a sopapear yo también. El clavo no es que le dejen el ojo morado, la cosa es la salida al día siguiente. Y uno llegar a la clase ahí, hermano, y el otro con ganas de entrarle otra vez, hermano. Yo sé de lo que le estoy hablando. Pero ya no le quiero contar porque entonces. Y ay, Dios mío, hermano. ¿A qué se somete? A quien se somete. Subyugar las pasiones de uno. Entonces yo le pregunto: ¿fácil o difícil subyugar sus pasiones? Aunque sea gavilanes, pero fácil o difícil. Entonces, hermano, dice que Elías era un hombre semejante a nosotros, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero sin pecado. Entonces yo me imagino el apóstol Pablo de la misma manera, porque era 100% hombre también, hermano. Porque si no, le digo, si ya todo hubiera sido así muy, muy fácil para él. No, Pablo dice: yo tengo que golpear mi cuerpo. Y no quiere decir que él, hermano, con una varita y se estuviera dando ahí todo el día como que era penitencia. No, no, está hablando de una lucha. Entonces, para ganar una carrera se necesita propósito y disciplina. Pablo usó esta ilustración para explicar que la vida cristiana demanda arduo trabajo, autonegación y preparación seria. Como cristianos corremos a fin de obtener nuestra recompensa, pero es celestial. Entonces por eso Pablo dice: corramos la carrera de tal manera que obtengamos la corona, el premio. Pero hermano, a veces uno mira a cristianos que como que están jugando a la lotería. Si me la saco, bueno, y si no, pues también. Ya hice el intento. Pero así, no, yo creo que nosotros tenemos que tener propósito en la vida. Y el propósito, hermano, es muy grande porque es llegar al cielo. ¿Cuántos queremos ir al cielo, hermano? Entonces usted tiene que esforzarse. Tiene que esforzarse. Entonces, creo que ese equipo, creo que es el Valencia, para que no se pelee. No es ni el Real ni el Barça, mejor no quise poner. Pero entonces mire pues, y por cierto que él perdió, ¿verdad? Pero bueno. Estábamos en McDonald's, hermano, y ahí ponen el partido. ¿Qué va a hacer? Si no, pregunten, ahí está Oseas, mire. Ah, bueno, sí, también Ferra ahí va también. Ay, ahí está mi querido amigo también. Entonces ahí está. Entonces, no, porque usted dijo: ajá, ya me lo caché, ¿verdad? Yo ya le dije que yo no tengo, yo no creo que sea el cajón del diablo, pero de que está horrible la televisión, está horrible, hermano. Cada día esa cosa se pone peor. Entonces, el equipo que se entrena, por ejemplo, ahí en la Liga Española, ¿para qué se entrena? Para ganar. Y no importa que le toque contra el campeón. Tiene chance, no sé cómo quedó el partido, pero yo vi cuando iban 3-1. Y entonces, hermano, no sé, le ganaron al mejor. Y el mejor de ellos se rascaba la cabeza, lloraba, pataleaba y todo. Pero ¿y qué se va a hacer? Porque los otros se entrenaron para ganarle. Así como vemos ahorita, los rusos, hermanos, se han estado equipando con armamento sofisticado y todo. ¿Para qué? Por si les toca, hermano, ganar. Los chinos igual. Solo los gringos creo que estaban sentados en sus laureles, creo. Pero a lo mejor tienen un as bajo la manga. Entonces usted está entrenándose para ganar. Voy a hacer una pregunta. Quiero que me levante la mano aquel que le gusta perder. ¿A cuánto les gusta ganar? Amén. Entonces usted, hermano, usted fue diseñado para eso. Por eso Dios te llamó. Pero para eso hay que entrenar a esta gente ahí, hermano. No es como, mire pues,
si a nuestros equipos aquí los entrenaran así como entrenan a estos, yo le aseguro que otro cantar sería. Pero hermano, aquí medio dan 3 vueltas al campo y un poco de técnica, y al día siguiente, antes del partido, hermano, se van a chupar o después. Y en cambio, esta gente, hermano, es más seria, de eso vive. No le digo que son santos tampoco. La disciplina esencial. Entonces, mire pues, la manera de entrenar: la oración, el estudio de la palabra y la adoración. Nos equipa para correr con vigor, con fuerzas. No observe simplemente desde las gradas. Porque Dios no te llamó para ser espectador. Si tú crees que Dios te llamó para que todo el tiempo, ay, yo aquí voy a estar, ve, y nada más así, no, hermano. Usted tiene que llegar a ser un día una oveja con campana. Una oveja que hay otra, ¿verdad? Si es que usted tiene visión de Dios. Y si no, por lo menos en su hogar, que usted es obediente a Dios, obediencia también. Ni tampoco trote un breve trecho cada mañana. Yo me recuerdo que yo antes hacía mucho ejercicio, pero dejé mucho tiempo de hacer ejercicio, y de repente dije, oh, voy a ir tenía entrada a la gramía ahí del estadio Mateo Flores, y entonces entré a la pista ahí del Mateo, y entonces me dijo un compañero, vos mira, ¿qué tal? Te vi ahí vos, ahí en el estadio. Sí, vos, ahora estoy llegando a correr, le dije. Pues mira, yo te vi trotando, te vi caminando. Según uno, hermano, uno va corriendo y el otro tal vez sí. Entonces, ¿para qué nos estamos entrenando? Para medio. Entrénese con diligencia. Su progreso espiritual definitivamente depende de usted. Entonces, mire, si usted está entrenando para estar ahí, pero estoy hablando de lo celestial, no estoy hablando de lo terrenal, porque sí, ahí quien ir a ver al Real y al Barça un día ahí enfrentarse, hermano, o a la Champions, o al Maracaná, pues, aunque sea. No a la tienda Maracaná, no. Entonces, hermano, entrenarse para ir a gritar ahí a ladrás, para ir a gritarle al árbitro, Por eso necesita entrenamiento, hermano. Para ahí cualquiera se puede ir a sentar, pero los que están abajo entrenando, los que están jugando, y los entrenadores, hermano. Entonces tenemos que entrenarnos. Segunda de Crónicas 16:12. En el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Entonces, hermano, si alguien no se quiere entrenar, es porque tiene una enfermedad. Si alguien no va bien en su desarrollo espiritual, por algo tiene que ser. ¿Aló? Tiene que haber alguna situación que te está impidiendo correr. Por eso dice la escritura: despojaos de todo peso y del pecado que tan fácilmente te envuelve. Pero entonces tiene que, vamos a ver, aquí cargo, por ejemplo, es como cuando usted va ahí a la pradera y se quiere pesar. Te saca la billetera, se quita el reloj, se quita los zapatos, qué sé yo, el cincho. Y si es donde el doctor o la doctora, pues ni modo, ¿eh? O sea, la batita se pone ahí y hace así. Para que le salga a uno el peso mínimo, hermano. Pero igual tiene que ser en lo espiritual. Igual tiene que ser en lo espiritual. Hermano. Entonces, Asa se enfermó de los pies. Su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó al Señor. Entonces, no puedes correr tu carrera. Tienes una enfermedad. Tienes una enfermedad.
Estás lesionado. No puede ser. Es que Dios te diseñó, hermano. Dios a su amada iglesia le puso un diseño para que ella pueda correr en pos de Él. Pero si estás lento en tu correr, en tu carrera hacia Él, tu carrera espiritual, no estoy hablando de lo natural. Entonces quiere decir que algo está pasando, algo no está bien, algo no está normal. Es que no leo la Biblia, pastor. ¿Y por qué no la lee? Tal vez es un problema de la voluntad. Es que no le entiendo. Entonces es de pensamientos. Ahora, si no quiere, pues ni modo. Ya es pereza. Otro impedimento. Mire, hermano, a la gente en Livingston, allá en la congregación, es gente que depende mucho, digamos, de la gente que tiene casas ahí o que tienen negocios. Entonces usted sabe que ellos dependen básicamente del turismo. Entonces todo va por temporadas y así va el trabajo. A veces tienen trabajo y a veces no tienen trabajo. Y cuando tienen trabajo, lamentablemente los sueldos que ganan, hermanos, son muy bajos. Pero también como que de alguna manera la gente se acomoda a esa situación. Y entonces hoy el Señor en la mañana me dio un tema, hermano. Ahí estaba el hermano Manuel, ahí está de testigo. Y para darles una pequeña sacudida, ¿va? Y entonces yo les decía a ellos, porque hay algunos que tienen ahí terrenos por donde está el río ese, ¿cómo se llama? El Quehueche. Entonces les decía yo, ¿por qué no hacer unas piletas? Y conseguir semilla para crear peces y vender peces, pues. Pero algo hay que hacer, o conseguir una parcela y sembrar y que ellos cosechen, pues, sin ningún interés nuestro, pues. O sea, no por para ellos. Entonces había una hermanita que se le estaba cayendo la casa. Entonces yo reuní a los hermanos de ahí, a los varones, y les dije, miren ustedes, si es cierto, pastor, se le está cayendo. Entonces, un día que no tengan trabajo, reuní a los que puedan ir, y vas y hay que conseguir la madera, me decís cuánto es, y hay que arreglar la casa. Entonces fueron y estuvieron trabajando unos días ahí, solo que en lugar de reparar la casa vieja, lo que hicieron fue hacer una nueva. O sea, hicieron toda la armazón nueva. Lo único que el esposo tiene que conseguir es la hoja esa pero son no sé qué cantidad de docenas de hojas, hermano, para tapar ahí. Y ahí lleva la mitad. Pero me dicen los hermanos, pero mire, pastor, ahora que estuvimos ahí, fíjese que hay un pequeño problemita. Que la hermana se mantiene acostada. Y si no, se mantiene en la hamaca. Y está pasando penas, pues. Entonces ella se atiene a lo que el marido le da. Entonces, al final del tema, porque yo no llevaba el tema por eso, porque no habíamos conocido todos los detalles, pero entonces al final yo la llamé y le dije, mire, hermano, llegó el momento en que usted tome una decisión. ¿O quiere seguir igual? No, le dije, por supuesto, mire, ya me dijeron que eso es el otro, ¿va? Pero el momento le dije que usted tiene que tomar una decisión. Y la decisión es que usted se tiene que levantar. Porque, hermano, perdóneme, pero yo he visto gente aquí que se las ingenia. Es como los mexicanos, hermano. Esos recogen piedras y las pintan con la bandera de México. Les meten un alambrito y ya es un llavero, hermano. Y ahí le andan vendiendo los llaveros. Mira cómo le hacen, hermano. Pero los mexicanos no se mueren de hambre, hermano. Todos los días a buscarle. Y aquí he visto también unos hermanitos, hermano. Ahí tenemos a Oseas ahora con una nueva impresora ahí, pujante, ¿verdad? Gracias a Dios, hermano. Pero él vio cómo, y de ahí va. Entonces el asunto al que yo le quiero llevar, hermano, es que al final yo le dije, mire, hermano, vamos a hacer esto y esto, pero usted tiene que empezar a echarle. Y entonces, ya cuando nos estábamos despidiendo,
Entonces dice, y pastor, y hace un pan de coco buenísimo. ¿Qué? Reprendo, dice uno. No. No. Entonces, yo le dije, bueno, entonces yo quiero 5 para empezar. Y entonces le dice el otro hermano, yo quiero 10. Dije, ¿de qué tamaño son? Son así, pastor. Entonces hay que duplicar la cantidad, ¿va? Entonces le dice, bueno, entonces ya tenés tantos y tantos. Pero no tengo horno. Otra vez, ¿va? Así. Entonces le dice las ollas. Sí, esas. Así. No tengo tina. Ya me había dado cuenta. No. Entonces, hermano, perdón. Entonces el asunto es, hermano, que le dice la hermana, pero aquí en la iglesia tenemos una. Entonces yo le dije, si me la cuida yo se la presto. Y entonces, hermano, ya tiene para hacer. Y ya tiene para hacer, ya tiene los recursos, ya tiene los medios, hermano, y ya tiene el pedido. ¿Qué falta ahora? Que le eche, hermano. Entonces, hermano, para todo tiene que ver cómo le hace. Porque cabalmente ella me dijo, cuando yo le dije, pues hay que ir a vender, porque ella lo puede hacer, pero después lo tiene que ir a vender. Y ahí están las hijas. Entonces me dijo, es que mis pies. Cuando estábamos en el principio, es que mis pies. Pues mire, le dije yo, allá en la puerta de la Hermosa había un cojo, le dije yo, que cuando oyó la palabra, ni oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Pegó un brinco y se levantó. Entonces usted pegue un brinco y empiece a chambear. Así que se lo digo a Pedro para que lo entienda Juan, por si hay alguno ahí. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hay una enfermedad, no es cuestión de médicos, busque al Señor. Yo le digo, ministrese de verdad, si hay alguna situación por la que usted no logra avanzar espiritualmente. Hechos 14:8. Y había un lisiado, este es otro, en Listra, un hombre que estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, Shamá. Oyó inteligentemente la palabra de fe que estaba predicando el apóstol Pablo. Y entonces dijo, el cual fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado. Entonces, hermano, yo pregunto, ¿tienes fe para ser sanado? Y si no la tienes, dice la Biblia, pídela. Si no tienes fe, pídela, que Dios te va a dar abundantemente. Dios te va a dar la fe abundantemente. Entonces, dijo con fuerte voz, levántate derecho sobre tus pies, y él dio un salto y anduvo. Entonces, hermano, ¿qué impide que tú te levantes? ¿Qué impide que tú te levantes? La palabra, hermano, ha sido entregada. David, ¿me ayudas? Entonces, hermano, la obediencia. ¿Qué hubiera pasado si hubiera oído la prédica? ¿Qué hubiera pasado si hubiera escuchado la voz, levántate? Y se queda sentado. Porque cualquiera hubiera podido decir, pero no ves pues, no te has dado cuenta. Pero él dice que pegó un brinco, hermano. Y tal vez es lo que muchos necesitan, hermano. Tomar ese impulso que los va a llevar hacia adelante. Entonces, la obediencia en el cuerpo. La obediencia en el cuerpo. La obediencia en el alma es aquella que va a trascender a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos y a nuestra voluntad. Para no hacer mi voluntad, sino la voluntad de Él.
para no tener mis pensamientos, sino los pensamientos de Él que están descritos en Isaías 55. Y también la Biblia dice: en esto pensad. Y los sentimientos. Segunda Corintios capítulo 10 verso 5. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Pensamientos, parte del alma. Los pensamientos son parte de tu alma. Pero si hay pensamientos que se levantan dentro de ti, que son especulaciones, logismos, razonamientos, pero que van en contra del conocimiento de la palabra, de lo que tú lees, oyes o entiendes de la palabra de Dios, entonces tú tienes que venir. La palabra de Dios dice esto y yo estoy pensando esto. Entonces tengo que agarrar ese pensamiento y decirle: pensamiento, ahorita te vas. Venite conmigo. Señor, aquí está este pensamiento. Y lo pones a los pies de Cristo. Lo llevas cautivo y lo arrastras delante del Señor. ¿Qué clase de pensamientos habrán en tu mente que son contrarios a lo que está escrito? No a la especulación del mensaje, sino a lo que está escrito. Está bien, escrito está, vámonos a lo escrito. Pero que tenemos pensamientos que son contrarios a Dios, porque Dios se ha manifestado a través de su palabra. Entonces tienes que agarrar ese pensamiento, encadenarlo y llevarlo para que tú puedas pensar con los pensamientos de Dios. Todo lo bueno, todo lo noble, todo lo recto, todo lo digno, todo lo que es de buen nombre, en eso pensar. Mis pensamientos, dice Dios, son más altos que vuestros pensamientos. Y así como desciende la lluvia y desciende la nieve y llegan a la tierra para regarla, así son mis pensamientos para ti. Entonces, si tú en tu alma tienes pensamientos en esta noche que no son de Dios, tienes que atarlos, porque esos son los que están impidiendo a que tú puedas ser obediente a Dios. El querer ya está en nosotros, hermano. El querer ya está en ti. Tú quieres obedecer a Dios, pero hay algo que te impide, y son esos pensamientos. ¿Por qué no cierras tus ojos por un momento y atamos en el nombre de Jesús todo razonamiento altivo, toda especulación, todo pensamiento contrario a la voluntad de Dios para mi vida, sea atado, ligado y llevado cautivo a los pies de Cristo? Señor, yo te entrego esta manera de pensar. Yo te entrego estos pensamientos que siempre me arrastran en la dirección contraria a donde tú estás. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Impedimentos en el cuerpo, enfermedades, pies presurosos para correr tras lo malo. Es una enfermedad de los pies, y Dios ha traído su palabra para sanarte. Aún en tu economía, aún que estés pasando situaciones económicas adversas, tienes que desalojar todo pensamiento que se opone a que tú te levantes y te pongas en movimiento para trabajar arduamente. No, es que ya estoy muy grande. No, que lo que pasa es que me pasa esto, me pasa lo otro. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Haz la parte que te corresponde. Sé obediente.
Sé obediente. Obediente en tu cuerpo para que tu cuerpo se mueva. Pero tiene que tener el cuerpo la actitud correcta, el pensamiento correcto. Y la fuente es la mente de Cristo. Te va a ir bien. ¿Por qué empiezas a dudar antes de haber empezado? No, eso no va a funcionar. No, que eso no se va a vender. No, que lo voy a poder dar muy caro. No, que eso. Ata ese pensamiento y llévalo cautivo a los pies de Cristo. Porque Dios está contigo. Dios está contigo. No te dejaré, no te desampararé. De cierto, te voy a bendecir. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos ahí donde estás. Recibe en el nombre de Jesús la palabra implantada en tu corazón. El escrito está. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Yo quisiera preguntar en esta noche si habrá alguien que quisiera entregarle su vida al Señor. Si habrá alguien que ha estado batallando con sus pensamientos y tomando decisiones. ¿Será que me puedo volver a ti, Señor? ¿Será que me vas a recibir otra vez? Yo te digo que sí. La puerta de salvación está abierta. Todo es si tú quieres. Todo es si tú anhelas. Todo es si tú deseas acercarte hoy al Señor. ¿Quieres entregarle tu vida al Señor? Ven hoy a Cristo. Ven hoy a Cristo. Aleluya. ¿Quieres reconciliarte con Dios? ¿Quieres reconciliarte con el Señor? Ven hoy a Cristo. La puerta de salvación está abierta. No lo pienses. No digas para la próxima vez. En otra oportunidad Dios te ha venido a visitar hoy para tocar la puerta de tu corazón. Y la Biblia dice: si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo? ¿Habrá alguien en esta noche? ¿Quieres entregarle tu vida al Señor? Ven a Cristo. Ven a Cristo. Reconcíliate con Él. Reconcíliate con Él en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien que ha estado teniendo batallas en su cuerpo? Batallas en su alma, batallas en su manera de pensar, y quiere venir hoy y traer esos pensamientos a los pies de Cristo? Te hago un llamado al altar para que tú traigas esas maneras de pensar, esas formas de pensamiento, esas cosas que te impiden correr la carrera para tomar la corona que Él ha preparado para ti. Y esa corona, déjame decirte que no es para que tú la luzcas presumiendo, no. Esa corona Dios te la va a dar para que un día podamos ponernos a sus pies y poner nuestras coronas delante de Él. ¿Habrá alguien en esta noche? ¿Habrá alguien en esta noche que quisiera que oráramos por él? ¿Estás teniendo batallas en tu mente, tus pensamientos? Amén. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, tu palabra ha sido entregada, Señor, tu palabra ha sido expuesta. Y te pedimos, Señor, en esta noche, que aquellos hermanos, Señor, que aunque están teniendo ese tipo de situaciones y no han querido pasar, Señor, por alguna razón, que ahí donde estén, Señor, tú les des la victoria. En el nombre poderoso de Jesús. Tu palabra dice, Señor, que en ti somos vencedores y más que vencedores por aquel que nos amó. En el nombre de Jesús. Atamos y ligamos todo pensamiento contrario a los planes y propósitos eternos que Dios tiene para tu vida, en el nombre de Jesús. Aún aquellos pensamientos que han estado atentando en contra de tu matrimonio, en contra de tu familia, sean atados y ligados ahora mismo, en el nombre de Jesús. Y que venga una obediencia completa en tu cuerpo, en tu alma
y en tu espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga, mi amado hermano. Gloria a Dios. Alabamos al Señor. Cantamos al Señor. Cristo.